Dicen que las cadenas no siempre suenan. Algunas son silenciosas, invisibles. Pesan más que el hierro y se ajustan al alma sin dejar marca en la piel. Mateo lo entendió la mañana en que el banco le llamó por tercera vez. Mateo no contestó. Miró el techo agrietado del apartamento y sintió que algo dentro de él también estaba a punto de romperse. No era solo el dinero. No era solo la deuda. Era la sensación de haber perdido el control de su propia vida. Había un tiempo en que Mateo creía que trabajaba para vivir. Ahora vivía para pagar. En la mesa, junto a una taza de café frío, yacía una carta abierta. Un aviso final. Letras negras, impersonales, definitivas. Última notificación antes de embargo. Sus ojos se detuvieron en esa palabra. Embargo. Era una palabra legal, pero sonaba como una sentencia espiritual. Se detiene frente al espejo del baño. No reconoce al hombre que lo mira de vuelta. Ojeras profundas. Barba descuidada. Mirada apagada. ¿En qué momento me convertí en esto? No esperaba respuesta. Ya no hablaba con Dios desde hacía meses. Tal vez años. Antes, solía orar cada mañana. Ahora, cada mañana revisaba su cuenta bancaria. Antes, buscaba dirección. Ahora, buscaba cómo sobrevivir. Proverbios 22:7 dice, el rico domina sobre el pobre y el deudor es esclavo del acreedor. Mateo no recordaba el versículo, pero vivía dentro de él. Se vistió sin ganas, como quien se pone un uniforme para una guerra que sabe que va a perder. Tomó las llaves y salió. La ciudad parecía moverse más rápido que él. Personas caminando con propósito. Coches avanzando con decisión. Todos parecían saber hacia dónde iban. Mateo no. Se detuvo frente a una panadería. El olor a pan caliente le recordó algo extraño, tranquilidad. Algo que ya no conocía. Miró su billetera. Vacía. No entró. Siguió caminando. La deuda no solo le había quitado el dinero. Le había robado pequeños momentos. Pequeñas libertades. Pequeñas alegrías. Se sentía observado. No por personas. Por sus obligaciones. Por sus números. Por sus errores. Cuando llegó a la parada del autobús, un anciano estaba sentado en la banca, leyendo una pequeña Biblia desgastada. Mateo se sentó a su lado sin mirarlo. Silencio. El anciano pasó una página lentamente. Las deudas pesan más en el alma que en los bolsillos. Mateo giró la cabeza, sorprendido. ¿Perdón? El anciano ahora lo miraba directamente. Sus ojos eran claros, tranquilos, casi inquietantemente serenos. Hay personas que no deben dinero, pero viven como esclavos. Y hay otros que deben mucho, pero aún son libres. Mateo sintió un nudo en el pecho. Yo no soy de esos últimos, respondió con amargura. El anciano sonrió con suavidad. Eso depende de a quién sientas que le debes realmente. Mateo iba a responder, pero el autobús llegó en ese instante, cortando el momento como un cuchillo. Las puertas se abrieron con un silbido. Mateo subió sin despedirse. Cuando miró por la ventana, el anciano seguía sentado, mirándolo, con la Biblia abierta sobre sus piernas. Y, por un segundo, Mateo tuvo la extraña sensación de que ese encuentro no había sido casual. Pero lo que no sabía, era que esa conversación acababa de abrir la primera grieta en las cadenas que llevaba años arrastrando. Mateo no pudo dejar de pensar en el anciano durante todo el trayecto. La ciudad avanzaba detrás del vidrio del autobús, pero su mente seguía detenida en esas palabras, eso depende de a quien sientas que le debes realmente. Miró sus manos. Temblaban levemente. Él sabía exactamente a quién le debía, al banco, a la tarjeta, al préstamo que había pedido para salvar un negocio que nunca funcionó. Pero por primera vez, esa mañana, la pregunta empezó a cambiar de forma. ¿Y si su deuda no era solo económica? Llegó al trabajo con el mismo retraso de siempre. Su jefe lo miró de reojo, ya cansado de advertencias repetidas. Mateo se sentó frente al computador, abrió hojas de cálculo, respondió correos, hizo llamadas que no significaban nada. Pero hoy todo se sentía diferente, como si una grieta invisible hubiera aparecido en la rutina.
Cada número en la pantalla parecía mirarlo con desprecio. Cada cifra le recordaba que estaba atrapado. Al mediodía, mientras comía solo en su escritorio un sándwich frío, volvió a recordar el rostro del anciano. La paz que transmitía. La manera en que hablaba, como si supiera algo que Mateo ignoraba. Sin pensarlo mucho, abrió el navegador y escribió, Proverbios 22:7. Leyó el versículo en silencio. El rico domina sobre el pobre y el deudor es esclavo del acreedor. Sintió un golpe en el pecho. No era una metáfora. Era una descripción exacta de su vida. Pero lo que más le inquietó no fue el versículo, sino lo que vino después en la página que estaba leyendo, una explicación que hablaba de esclavitud interior, de cómo la deuda no solo ata las finanzas, sino la mente, las decisiones, la esperanza. Mateo cerró la computadora de golpe. No quería leer más. Porque empezaba a sospechar que el problema no era solo el dinero. El problema era que llevaba años tomando decisiones desde el miedo. Miedo a no tener. Miedo a quedarse atrás. Miedo a parecer fracasado. Ese miedo lo había llevado a pedir préstamos, a aceptar compromisos que no podía sostener, a vivir por encima de lo que podía cargar. Y ahora, ese mismo miedo lo tenía paralizado. Cuando salió del trabajo, no tomó el camino de siempre hacia su apartamento. Sus pasos lo guiaron, casi sin que se diera cuenta, hacia la misma parada del autobús de la mañana. El banco donde había estado el anciano seguía ahí. Pero él no. Mateo se quedó de pie, mirando el asiento vacío, sintiendo una extraña decepción que no sabía explicar. Se sentó en el mismo lugar. Miró alrededor. Esperó. Nada. Sacó el teléfono y volvió a leer el versículo. Lo repitió en voz baja, como si intentara memorizarlo. Entonces algo llamó su atención. Debajo del banco, casi escondida, había una pequeña hoja doblada. Mateo la recogió. Era un pedazo de papel arrancado de una Biblia. Viejo, amarillento. Lo desdobló con cuidado. Y su respiración se detuvo cuando leyó el encabezado del pasaje que estaba impreso allí. El papel temblaba entre sus dedos. No por el viento. Por él. En la parte superior se leía claramente el título del pasaje, La verdad os hará libres. Mateo tragó saliva. Sus ojos bajaron con lentitud, como si temiera encontrarse con algo que no estaba listo para leer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Libres. Esa palabra parecía burlarse de él. Porque Mateo no se sentía libre desde hacía años. Libre era no mirar el teléfono con miedo. Libre era no evitar abrir el correo electrónico. Libre era no sentir ese peso constante en el pecho al despertar. Pero lo que más le perturbó fue entender que el anciano no había hablado al azar. Había mencionado deudas. Había mencionado esclavitud. Y ahora, como si hubiera dejado un rastro invisible, Mateo encontraba este versículo justo donde él había estado sentado. Miró alrededor. Personas caminaban, coches pasaban, el ruido normal de la ciudad seguía su curso. Pero para Mateo, el tiempo parecía haberse detenido. Se sentó de nuevo en la banca y leyó el pasaje completo, lentamente, varias veces. Cada palabra caía sobre él como gotas que, sin hacer ruido, comenzaban a perforar una roca muy antigua. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo no pensaba en cuánto debía. Pensaba en por qué se sentía tan atrapado. Y empezó a entender algo incómodo: la deuda financiera era solo la parte visible de una esclavitud más profunda. Había dejado que el miedo gobernara sus decisiones. Había dejado que la vergüenza lo aislara de todos. Había dejado que el orgullo le impidiera pedir ayuda. Había construido su propia prisión. Se pasó las manos por el rostro. ¿Qué me está pasando?, murmuró. No era casualidad. No podía serlo. Primero el anciano. Luego el versículo. Ahora este pasaje. Era como si alguien estuviera tratando de hablarle, usando encuentros pequeños, casi invisibles. Y eso lo asustó. Porque implicaba que Dios no se había olvidado de él. Y Mateo no sabía si estaba preparado para enfrentar esa posibilidad. Guardó el papel en el bolsillo con cuidado, como si fuera algo frágil. Algo que no debía perder. Se levantó.
Pero antes de dar el primer paso, miró nuevamente el banco vacío. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de sentirse solo, sintió que alguien lo estaba buscando. Esa noche, Mateo no encendió la televisión. No revisó redes. No abrió el correo. No quiso distraerse. Se sentó en la cama con la luz tenue del apartamento y sacó del bolsillo el pedazo de papel. Lo alisó sobre la mesa como si fuera un documento importante. Lo leyó otra vez. Y otra. Y otra. Cada lectura parecía decir algo distinto. No era solo una promesa. Era casi una confrontación. La verdad os hará libres. Mateo se preguntó cuál era esa verdad que llevaba tanto tiempo evitando. Miró a su alrededor, facturas acumuladas, avisos pegados en la nevera, sobres sin abrir. Se dio cuenta de que había desarrollado una costumbre peligrosa: ignorar. Ignorar los números. Ignorar las llamadas. Ignorar el problema. Como si no mirar fuera una forma de que no existiera. Tal vez la verdad que necesitaba no era espiritual, sino dolorosamente práctica. Se levantó con una decisión que no sentía desde hacía meses. Tomó todos los sobres y los llevó a la mesa. Los abrió uno por uno. Los ordenó. Los leyó. Su respiración se volvió pesada. Las cifras eran peores de lo que recordaba. Mucho peores. Se dejó caer en la silla. Durante unos minutos, el miedo volvió con fuerza. Ese mismo miedo que lo había llevado a evitar todo esto. Pero esta vez no huyó. Miró los papeles. Permaneció ahí. Y algo extraño ocurrió. Por primera vez, enfrentar la realidad no le hizo sentir más esclavo, sino un poco más consciente. Como si ver claramente las cadenas fuera el primer paso para quitárselas. Mateo cerró los ojos. No recordaba la última vez que había orado con sinceridad. No esas oraciones rápidas antes de dormir, sino una conversación real. Sus labios se movieron con torpeza. Dios, si aún estás ahí, necesito ayuda. Porque ya no sé cómo salir de esto. No pidió dinero. No pidió un milagro. Pidió dirección. Y en el silencio del apartamento, no escuchó una voz. No vio una señal. Pero sintió algo que hacía mucho no sentía. Un poco de paz. Se levantó y fue a dormir con la sensación de que algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. Y mientras cerraba los ojos, una idea empezó a formarse con lentitud en su mente, una idea que al principio parecía absurda, pero que no lo dejó dormir en toda la noche. Mateo abrió los ojos antes de que sonara la alarma. No había dormido más de 2 horas. La idea seguía ahí, firme, insistente, como si hubiera estado esperándolo toda la noche. Era incómoda. Humillante. Pero extrañamente clara. Tenía que hablar. Durante años había llevado su situación en secreto. Nadie sabía realmente cuánto debía. Nadie sabía que estaba al borde del embargo. Nadie sabía que, por dentro, se sentía derrotado. Había construido una fachada de normalidad tan sólida, que ahora esa misma fachada lo tenía atrapado. Se sentó en la cama, mirando el suelo. Su orgullo comenzó a protestar de inmediato. No tienes que contarle a nadie. Puedes resolverlo solo. No necesitas exponer tu fracaso. Pero otra voz, más tranquila, más firme, le recordó la oración de la noche anterior. Necesito dirección. Y la dirección empezaba a tomar forma. Mateo tomó el teléfono. Buscó un nombre que no marcaba desde hacía meses: Daniel. Su amigo de la universidad. El único que conoció a Mateo antes de las deudas, antes del miedo, antes del silencio. Dudó varios segundos. Luego llamó. Mateo. Respondió Daniel con sorpresa genuina. ¿Cuánto tiempo? Mateo intentó mantener la voz firme. ¿Podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo. Hubo una pausa breve. Claro. ¿Está todo bien? Mateo miró las facturas sobre la mesa. No. Pero necesito empezar a arreglarlo. Quedaron de verse esa tarde en un café cercano. Cuando colgó, Mateo sintió una mezcla extraña de vergüenza y alivio. Era el primer paso real que daba en mucho tiempo. No para pagar la deuda, sino para dejar de esconderla. Durante el día,
su mente estuvo inquieta. Imaginaba la conversación una y otra vez. Imaginaba el juicio, las preguntas incómodas, la decepción. Pero algo dentro de él también sabía que esa conversación era necesaria. Porque tal vez la esclavitud no estaba solo en deber dinero, sino en cargarlo solo. Y mientras caminaba hacia el café esa tarde, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Mateo no sabía que esa conversación iba a mostrarle una parte de su problema que nunca antes había querido ver. Daniel ya estaba sentado cuando Mateo llegó. Sonrió al verlo, con esa naturalidad que solo tienen las amistades que nacieron antes de las máscaras. Se levantó para abrazarlo, y Mateo sintió algo que no esperaba, ganas de llorar. Se sentaron. Pidieron café. Hablaron de cosas pequeñas durante unos minutos. Trabajo. Rutina. Recuerdos. Mateo sabía que estaba retrasando lo inevitable. Hasta que Daniel lo miró fijamente. Dime qué pasa. No fue una pregunta ligera. Fue directa. Sincera. Mateo bajó la mirada hacia la mesa. Y empezó a hablar. Al principio, con frases cortas. Incompletas. Luego, como si una presa se rompiera, todo salió de golpe. Las deudas. Los préstamos. El negocio fallido. Las llamadas del banco. El aviso de embargo. El miedo constante. El silencio. La vergüenza. Daniel no interrumpió. Solo escuchó. Y mientras Mateo hablaba, algo inesperado ocurrió. La historia, que en su cabeza parecía un monstruo imposible, empezó a tomar forma humana. Comprensible. Analizable. Cuando terminó, se hizo un silencio largo. Mateo esperaba el juicio. El sermón. La decepción. Pero Daniel solo dijo: ¿y por qué cargaste todo esto solo? La pregunta lo desarmó. Porque fue mi error, respondió Mateo. Yo tomé las decisiones. Yo me metí en esto. Daniel negó con la cabeza suavemente. Eso no te obliga a sufrirlo solo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Daniel se inclinó un poco hacia adelante. Mateo, tú no estás arruinado por deber dinero. Estás arruinado porque crees que tu valor depende de no fallar. Esa frase lo atravesó. Nunca lo había pensado así. Siempre había sentido que la deuda era el problema principal. Pero ahora empezaba a ver algo más profundo, su miedo a parecer débil, su obsesión por demostrar que podía solo, su incapacidad para admitir que necesitaba ayuda. Necesitas un plan, continuó Daniel. Pero más que eso, necesitas dejar de pensar que esto define quién eres. Mateo recordó el papel con el versículo en su bolsillo. La verdad os hará libres. Tal vez la verdad empezaba a mostrarse en partes pequeñas, incómodas, pero necesarias. Daniel sacó una libreta. Vamos a escribir todo. Sin miedo. Sin esconder nada. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo no sintió que estaba huyendo del problema. Sintió que estaba empezando a enfrentarlo. Pero mientras escribían cifras y fechas sobre el papel, una pregunta empezó a formarse lentamente en la mente de Mateo. Si todo esto era el resultado de sus decisiones, ¿dónde había dejado a Dios cuando empezó a tomarlas? La libreta quedó llena de números, fechas, cantidades, nombres de bancos, tarjetas, préstamos olvidados que Mateo prefería no recordar. Daniel observó la hoja en silencio durante unos segundos. No es pequeño, dijo finalmente. Pero tampoco es imposible. Mateo soltó una risa seca. Para mí se siente imposible. Daniel lo miró con calma. Porque lo has estado mirando solo desde el miedo. Esas palabras volvieron a tocar algo que Mateo había estado evitando desde la mañana anterior. El miedo. Se dio cuenta de que muchas de sus decisiones no habían sido racionales, ni estratégicas, ni siquiera necesarias. Habían sido respuestas desesperadas para evitar sentir vergüenza, para mantener una apariencia, para no admitir que estaba perdiendo el control. Daniel cerró la libreta. Te voy a decir algo que quizá no quieras escuchar. Mateo levantó la mirada. Nunca fue el dinero tu problema principal. Mateo frunció el ceño. Entonces, ¿qué? Daniel respiró hondo.
Tu necesidad de demostrar que podías con todo sin ayuda de nadie. Ni siquiera de Dios. El silencio que siguió fue pesado. Mateo no pudo defenderse. Porque en el fondo sabía que era cierto. Hacía años que no tomaba decisiones preguntándose qué era correcto. Solo se preguntaba qué era rápido, que resolvía, que evitaba el fracaso inmediato. Había dejado de buscar dirección. Había empezado a improvisar su vida. Y cada improvisación lo había hundido un poco más. ¿Sigues orando?, preguntó Daniel con suavidad. Mateo bajó la mirada. No como antes. Daniel asintió, como si ya supiera la respuesta. No te lo digo para que te sientas culpable. Te lo digo porque quizá esta no es solo una crisis financiera, sino una llamada de atención espiritual. Mateo recordó al anciano. El versículo. El papel. La oración de la noche anterior. Todo parecía empezar a conectarse. Como piezas que no encajaban hasta que alguien las miraba desde arriba. Siento que me metí en esto solo, dijo Mateo. Y ahora no sé cómo salir. Daniel sonrió levemente. Tal vez nunca debiste entrar solo. Esa frase se quedó suspendida entre ellos. Mateo sintió algo que no sentía desde hacía mucho, una mezcla de vergüenza y esperanza. Como si estuviera empezando a entender que su mayor error no fue endeudarse, sino creer que podía vivir sin depender de Dios. Y mientras guardaba la libreta en su mochila, una pregunta empezó a incomodarlo con fuerza creciente. Si Dios realmente no se había olvidado de él, ¿por qué ahora parecía estar buscándolo con tanta insistencia? Esa noche, Mateo caminó a casa más despacio que de costumbre. No porque estuviera cansado, sino porque necesitaba pensar. Las palabras de Daniel, el recuerdo del anciano, el versículo, la oración, todo comenzaba a formar una especie de hilo invisible que lo estaba llevando a un lugar que no sabía si quería enfrentar. Por primera vez, Mateo empezó a hacerse una pregunta incómoda. ¿En qué momento dejó de consultar a Dios para empezar a confiar únicamente en su propia prisa? Recordó el día que pidió el primer préstamo. No oró. Recordó cuando decidió invertir dinero que no tenía en un negocio que no entendía del todo. No oró. Recordó cuando aceptó una tarjeta más por si acaso. No oró. Cada decisión importante había sido tomada con ansiedad, urgencia y miedo, pero nunca con dirección. Había vivido reaccionando. Nunca guiado. Al llegar a su apartamento, no encendió las luces de inmediato. Se quedó de pie en la oscuridad, respirando, sintiendo el silencio. Sacó el papel del bolsillo una vez más. La verdad os hará libres. Y por primera vez entendió algo que no había visto antes. La verdad no solo era reconocer cuánto debía. La verdad era admitir que se había alejado. Que había empezado a confiar más en el dinero que en Dios. Que había empezado a medir su seguridad por su saldo bancario. Y cuando el saldo cayó, su paz se fue con él. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Me olvidé de ti, susurró. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo con honestidad. Y esa honestidad le dolió más que cualquier factura. Se dio cuenta de que durante años había tratado a Dios como un respaldo de emergencia. Algo a lo que acudir cuando todo fallaba, no como la guía para evitar que fallara. Cerró los ojos. No sé por dónde empezar, dijo en voz baja. Y, en medio del silencio, una idea clara comenzó a formarse con una fuerza inesperada. No tenía que empezar pagando. Tenía que empezar cambiando. Pero no sabía cómo hacerlo sin que su pasado volviera a arrastrarlo hacia el mismo miedo de siempre. Mateo se levantó del suelo con una sensación nueva. No era ánimo. No era alegría. Era claridad. Durante años había intentado resolver su vida desde afuera hacia adentro, ganar más, cubrir huecos, tapar errores, aparentar estabilidad. Pero ahora empezaba a entender que el cambio tenía que empezar en el lugar que había ignorado más tiempo, su interior. Tomó una libreta limpia y escribió en la primera página. ¿Qué tiene que cambiar en mí para que esto no vuelva a pasar? Se quedó mirando la pregunta varios minutos. Luego comenzó a responder. Dejar de decidir desde el miedo. Dejar de aparentar que todo está bien. Aprender a pedir ayuda. Volver a buscar dirección antes de actuar. Cada frase parecía más una confesión que un plan.
Y, sin darse cuenta, Mateo empezó a escribir algo que no hacía desde hacía años, una oración, pero en forma de palabras sinceras sobre el papel. Mientras escribía, notó algo que lo sorprendió. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en cuánto debía. Estaba pensando en quién se había convertido. Se dio cuenta de que, si mañana desaparecieran todas sus deudas, seguiría siendo la misma persona que las creó. Y esa idea lo sacudió. El problema no era solo salir de la deuda. Era no volver a entrar en ella. Miró el reloj. Era tarde, pero no tenía sueño. Sintió un impulso que no supo explicar. Buscó en el fondo de un cajón una Biblia que no abría desde hacía años. Tenía polvo en la portada. La limpió con la mano. La abrió sin buscar un versículo específico. Sus ojos cayeron en un pasaje que hablaba de sabiduría, de prudencia, de aprender a caminar con dirección. Mateo leyó durante varios minutos en silencio. Cada palabra parecía describir con exactitud la vida que había dejado de vivir. Y en medio de esa lectura, entendió algo que le produjo un escalofrío. No había llegado a este punto por falta de capacidad. Había llegado por falta de guía. Cerró la Biblia lentamente. Sabía que lo que estaba sintiendo no era casual. Algo estaba despertando en él. Algo que había estado dormido demasiado tiempo. Y por primera vez desde que comenzó todo, Mateo empezó a creer que tal vez esta crisis no había llegado para destruirlo, sino para despertarlo. A la mañana siguiente, Mateo hizo algo que no hacía desde hacía años. Antes de tocar el teléfono, antes de revisar la hora, antes de pensar en el trabajo, se sentó en la cama y oró. No fue una oración larga. No fue elocuente. No tuvo palabras religiosas. Fue simple. Guíame hoy. Nada más. Pero al decirlo, sintió que por primera vez en mucho tiempo no estaba empezando el día desde la ansiedad, sino desde la intención. Se preparó para salir con una calma extraña. Las facturas seguían en la mesa. Las deudas no habían desaparecido. El embargo seguía siendo una posibilidad real. Y, aún así, Mateo no sentía la misma opresión en el pecho. Camino al trabajo, pasó nuevamente por la parada del autobús. El banco estaba vacío. Pero esta vez no sintió decepción. Se sentó unos segundos y miró el lugar donde había encontrado el papel días antes. Pensó en el anciano. Pensó en cómo ese encuentro había iniciado todo este proceso. Y por primera vez, en lugar de preguntarse si había sido casualidad, empezó a preguntarse qué más había estado ignorando en su vida por ir demasiado rápido. Cuando llegó a la oficina, se sentó frente al computador como siempre. Pero hoy, antes de abrir el correo, sacó la libreta que había empezado la noche anterior. La abrió en la primera página. Leyó la pregunta que había escrito. Y tomó una decisión concreta. Ese mismo día iba a llamar a cada acreedor. No para pedir más tiempo. No para inventar excusas. Sino para enfrentar la situación con honestidad. Su corazón empezó a latir con fuerza solo de pensarlo. Era incómodo. Daba miedo. Lo hacía sentir vulnerable. Pero también le daba una sensación nueva, responsabilidad. Mateo tomó el teléfono. Marcó el primer número. Mientras esperaba que contestaran, sintió el impulso de colgar. Pero no lo hizo. Porque entendía algo que antes no veía. La libertad que tanto buscaba no iba a llegar evitando las llamadas. Iba a empezar al responderlas. La primera llamada fue más difícil de lo que imaginó. La voz al otro lado de la línea era fría, automática, acostumbrada a escuchar excusas. Mateo respiró hondo y habló con una honestidad que no había usado antes. No culpó al sistema. No inventó historias. No pidió compasión. Dijo la verdad. Explicó su situación. Reconoció sus errores. Preguntó qué opciones reales tenía. Hubo un silencio al otro lado. Luego, para su sorpresa, la respuesta no fue agresiva. Fue práctica. Le ofrecieron un plan de pagos reducidos y demostraba compromiso. Le dieron alternativas que él nunca había preguntado antes, porque siempre llamaba desde el miedo, no desde la claridad. Colgó. Se quedó mirando el teléfono. Su corazón latía con fuerza, pero no por pánico.
Por alivio. Hizo la segunda llamada. Luego la tercera. No todas fueron fáciles. Algunas respuestas fueron duras. Otras poco flexibles. Pero algo había cambiado. Mateo ya no se sentía huyendo. Se sentía enfrentando. Y con cada conversación, una idea se hacía más evidente. Durante años, el miedo había exagerado todo en su mente. Había convertido problemas reales en monstruos imposibles. La realidad seguía siendo difícil. Pero ya no era uncontrollable. Al mediodía, Mateo salió a caminar unos minutos para despejarse. Se sentó en un pequeño parque cercano. Miró a su alrededor. Personas comiendo, riendo, hablando por teléfono. La vida seguía su curso normal, ajena a su batalla interna. Y, por primera vez, Mateo sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. No porque su deuda hubiera desaparecido, sino porque había dejado de sentirse completamente impotente. Sacó el papel del bolsillo una vez más. La verdad os hará libres. Ahora esas palabras tenían un significado diferente. La verdad no solo era espiritual. Era práctica. Era mirar de frente. Era dejar de esconderse. Mientras guardaba el papel, su mirada se detuvo en algo al otro lado del parque. Un anciano estaba sentado en una banca, leyendo una Biblia desgastada. Mateo se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco. Se levantó lentamente. Y comenzó a caminar hacia él, sin saber por qué sentía que ese encuentro iba a cambiar algo mucho más profundo de lo que imaginaba. Cada paso que Mateo daba hacia la banca parecía ralentizar el tiempo. El anciano no había levantado la vista. Pasaba las páginas con calma, como si nada a su alrededor tuviera prisa. Mateo se detuvo frente a él. Señor. El anciano alzó la mirada. Y Mateo sintió el mismo estremecimiento que la primera vez. Eran los mismos ojos serenos. La misma expresión tranquila. Sabía que volverías, dijo el anciano con una leve sonrisa. Mateo parpadeó, confundido. ¿Cómo? El anciano cerró la Biblia con suavidad. Cuando alguien empieza a buscar respuestas, siempre regresa al lugar donde empezó a escuchar. Mateo se sentó a su lado sin pedir permiso. No sabía por dónde comenzar. Encontré el papel que dejó, dijo finalmente. El anciano asintió. No lo dejé por accidente. Mateo sintió un escalofrío. ¿Por qué yo? El anciano lo miró con una calma que desarmaba cualquier defensa. Porque estabas listo para escuchar. Hubo un silencio largo. Mateo bajó la mirada. Estoy lleno de deudas. He tomado malas decisiones. He vivido con miedo durante años. Y ahora siento que todo esto, hizo un gesto vago con la mano, está conectado con algo más grande. El anciano no respondió de inmediato. Luego dijo: la deuda no empezó cuando firmaste los papeles del banco. Mateo frunció el ceño. Entonces, ¿cuándo? Cuando empezaste a confiar más en tus fuerzas que en la dirección de Dios. Esa frase cayó como una verdad imposible de ignorar. Mateo sintió que le faltaba el aire. Era exactamente lo que había estado descubriendo en los últimos días, pero escucharlo de labios de otro lo hizo más real, más profundo. Me alejé sin darme cuenta, susurró. No, corrigió el anciano con suavidad. Te fuiste ocupando. Mateo levantó la mirada. ¿Qué quiere decir? Que no dejaste de creer. Solo dejaste de depender. Esa distinción golpeó algo dentro de él. Había seguido creyendo en Dios, pero ya no lo consultaba. Ya no lo buscaba. Ya no lo necesitaba, o eso pensaba. Hasta que todo empezó a derrumbarse. El anciano volvió a abrir la Biblia. La esclavitud de la que habla ese proverbio no siempre es económica. A veces es la esclavitud de pensar que podemos vivir sin guía. Mateo sintió que cada palabra encajaba con precisión en su historia. Y por primera vez, comenzó a sospechar que esta crisis no era solo una consecuencia de malas decisiones, sino una oportunidad para entender por qué las tomó. Mateo permaneció en silencio, asimilando cada palabra. El parque seguía lleno de ruido lejano, pero en esa banca parecía haberse creado un espacio aparte, como si el mundo hubiera bajado el volumen para que pudiera escuchar.
He pasado años sintiéndome culpable por mis decisiones, dijo Mateo finalmente. Pero ahora empiezo a ver que el problema no fue solo decidir mal, sino decidir solo. El anciano asintió con una expresión de aprobación tranquila. El miedo toma decisiones apresuradas. La fe espera dirección. Mateo dejó escapar el aire lentamente. Esa frase describía con exactitud su vida reciente. ¿Y cómo se vuelve a depender de Dios?, preguntó con honestidad. Porque no quiero volver a caer en lo mismo cuando esto termine. El anciano sonrió levemente. No se empieza por resolver la deuda. Se empieza por cambiar la fuente de tus decisiones. Mateo frunció el ceño, atento. Cada vez que tengas que elegir algo, grande o pequeño, deja de preguntarte qué me conviene y empieza a preguntarte qué es correcto. Esa pregunta cambia todo. Mateo se quedó pensando. Durante años, todas sus decisiones habían estado basadas en conveniencia, rapidez, urgencia. Nunca en lo correcto, en lo sabio, en lo guiado. Tu problema nunca fue el dinero, continuó el anciano. Fue la prisa por sentir seguridad sin pasar por la dirección. Esa frase se quedó resonando en su mente. Seguridad sin dirección. Eso era exactamente lo que había intentado construir. Y ahora entendía por qué todo se había derrumbado. El anciano miró hacia el frente, como si contemplara algo que Mateo no podía ver. Dios no siempre evita nuestras caídas. A veces permite que toquemos fondo para que volvamos a mirar hacia arriba. Mateo sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, dejó de ver su situación como un castigo. Empezó a verla como una llamada. ¿Cree que puedo salir de esto?, preguntó con una mezcla de miedo y esperanza. El anciano lo miró directamente. Vas a salir. Pero no de la forma que imaginas. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A qué se refiere? El anciano cerró la Biblia con suavidad. Vas a salir siendo una persona distinta. Y esa idea, más que tranquilizarlo, lo dejó profundamente inquieto. Mateo se quedó mirando al anciano, tratando de entender por qué esa última frase le había provocado más inquietud que alivio. Salir siendo una persona distinta. Nunca había pensado en su problema de esa manera. Siempre imaginó el final como un momento en que las deudas desaparecían, las llamadas cesaban y la vida volvía a la normalidad. Pero ahora empezaba a sospechar que volver a la normalidad era exactamente lo que no debía ocurrir. Tengo miedo de no saber cómo vivir diferente, confesó. El anciano lo observó con paciencia. Eso es bueno. Mateo frunció el ceño. Bueno, porque el que cree que ya sabe vivir, no cambia nada. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Mateo pensó en su rutina, en sus decisiones pasadas, en cómo había corrido durante años sin detenerse a evaluar hacia dónde iba realmente. ¿Sabe qué es lo más difícil?, dijo Mateo con voz baja. Sentir que perdí años de mi vida persiguiendo algo que no me dio paz. El anciano asintió. No los perdiste. Los necesitabas para llegar a este punto. Mateo levantó la mirada. ¿Para llegar a deber todo esto? El anciano negó suavemente. Para llegar a entender lo que ahora estás empezando a ver. Mateo respiró hondo. Por primera vez, miró su historia reciente sin rabia, sin vergüenza. Solo como una secuencia de decisiones que lo habían traído exactamente al momento en el que debía despertar. ¿Y ahora qué hago?, preguntó. El anciano se puso de pie con lentitud. Lo que ya empezaste a hacer. Mateo también se levantó. ¿Qué es eso? El anciano lo miró con una calma firme. Vivir con verdad. Sin esconderte. Sin correr. Sin decidir desde el miedo. Luego añadió. Pero prepárate. Porque cuando uno empieza a vivir así, Dios empieza a mover cosas que uno no esperaba. Mateo sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de cosas? El anciano sonrió apenas. Las necesarias. Y sin decir más, comenzó a caminar lentamente por el sendero del parque, dejando a Mateo de pie, con la extraña sensación de que algo estaba a punto de cambiar, de una forma que no podía anticipar. Mateo volvió a casa con la mente en silencio. No era un silencio vacío. Era un silencio lleno de pensamientos que aún no tomaban forma. Las palabras del anciano se repetían en su cabeza,
Dios empieza a mover cosas que uno no esperaba. Esa frase le producía una mezcla de esperanza y temor. Al entrar al apartamento, vio las facturas sobre la mesa. Ya no las miró con la misma opresión. Ahora eran parte de un proceso, no una sentencia. Dejó las llaves, se sentó y respiró hondo. Entonces, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Mateo dudó unos segundos antes de contestar. ¿Mateo?, preguntó una voz femenina al otro lado. Sí, habla él. Le llamamos de la empresa donde trabajó hace 3 años, estamos revisando archivos antiguos y encontramos algo que creemos que debe saber. Mateo frunció el ceño, confundido. ¿De qué se trata? Hay un pago pendiente que nunca fue reclamado. Es un error administrativo que estamos corrigiendo. Necesitamos confirmar sus datos para hacer la transferencia. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué tipo de pago? La mujer mencionó una cifra. Mateo dejó de respirar por un instante. No era una fortuna, pero era suficiente para cubrir una de sus deudas más urgentes. Se quedó en silencio. ¿Sigue ahí?, preguntó la voz. Sí, aquí estoy. Confirmó los datos casi en automático. Colgó lentamente. Se quedó mirando el teléfono como si no entendiera lo que acababa de pasar. Recordó las palabras del anciano. Dios empieza a mover cosas que uno no esperaba. Mateo no sabía si era coincidencia. No sabía si era suerte. No sabía cómo explicarlo. Pero sabía algo con absoluta claridad. Eso no había ocurrido antes de que empezara a cambiar. No antes de que decidiera enfrentar la verdad. No antes de que volviera a buscar dirección. No antes de que dejara de vivir desde el miedo. Sintió que el pecho se le llenaba de algo que no sabía nombrar. No era emoción por el dinero. Era la sensación de que Dios estaba respondiendo. No con palabras, con hechos. Y mientras esa idea comenzaba a asentarse en su interior, Mateo entendió que el verdadero cambio no estaba ocurriendo en su cuenta bancaria. Estaba ocurriendo en su corazón. Mateo no pudo dormir esa noche. No por ansiedad. Por asombro. Se quedó sentado en la cama, recordando cada detalle del día. El encuentro en el parque. Las palabras del anciano. La llamada inesperada. La cifra exacta que llegaba en el momento preciso. Y una pregunta comenzó a crecer con fuerza dentro de él. ¿Cuántas veces antes había llamado a eso casualidad cuando en realidad era algo más? Se levantó y caminó por el apartamento en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo en medio de su problema. Sentía que alguien estaba guiando el proceso. No resolviéndolo mágicamente. Guiándolo. Se detuvo frente a la mesa donde estaban las facturas y colocó la mano sobre ellas. Voy a salir de esto, dijo en voz baja. Pero no voy a volver a vivir como antes. Esa frase no era un deseo. Era una decisión. Mateo entendió algo con una claridad que casi dolía. Dios no estaba simplemente ayudándolo a pagar deudas. Lo estaba enseñando a vivir de una manera que nunca más lo llevaría a ellas. Se sentó y abrió la libreta otra vez. Escribió una nueva frase debajo de la primera. Nunca más tomar decisiones sin dirección. Se quedó mirando esas palabras. Y sintió que algo dentro de él se afirmaba con una fuerza nueva. Ya no era el hombre que huía de las llamadas. Ya no era el hombre que escondía sobre sin abrir. Ya no era el hombre que corría por miedo a parecer débil. Algo estaba cambiando de forma irreversible. Y mientras cerraba la libreta, Mateo tuvo una sensación extraña, casi profética. Lo más difícil de su proceso no había sido enfrentar las deudas, sino aceptar que necesitaba cambiar profundamente para no volver a crearlas. A la mañana siguiente, Mateo recibió la confirmación de la transferencia. Vio el saldo reflejado en su cuenta y, por primera vez en años, no sintió el impulso inmediato de respirar con alivio. En cambio, sintió gratitud. No por el dinero en sí, sino por el momento en el que llegaba. Tomó el teléfono y realizó el pago de la deuda más urgente, tal como había planeado. Sin dudar. Sin postergarlo. Sin pensar en guardar por si acaso. Mientras confirmaba la operación, notó algo que lo sorprendió. Antes, pagar una deuda le habría producido dolor.
Ahora, le producía libertad. No era una sensación económica. Era espiritual. Como si cada pago fuera también una declaración interna: esto ya no me gobierna. Se recostó en la silla y cerró los ojos. Recordó cómo, semanas atrás, revisar su cuenta bancaria era un acto de angustia. Ahora era un acto de responsabilidad. Y entendió algo que lo sacudió por dentro. La esclavitud no había estado en deber dinero. Había estado en vivir dominado por el miedo al dinero. Ese miedo había dictado sus decisiones, su ritmo, su silencio, su vergüenza. Y ahora, ese miedo estaba perdiendo poder. Mateo tomó el papel con el versículo una vez más. Lo colocó sobre la mesa. Ahora lo entiendo, susurró. El deudor es esclavo del acreedor. Sí. Pero la peor esclavitud no era financiera. Era mental. Era espiritual. Era vivir creyendo que su valor dependía de su estabilidad económica. Y esa cadena empezaba a romperse. Mateo se dio cuenta de que, incluso si el proceso para salir de todas sus deudas tomaba tiempo, él ya no se sentía esclavo. Porque había recuperado algo que había perdido mucho antes que el dinero. La dirección. Esa tarde, Mateo volvió al parque. No sabía si encontraría al anciano. No sabía si debía buscarlo. Pero sentía la necesidad de regresar al lugar donde todo había comenzado a cambiar. Caminó hasta la banca. Vacía. Se sentó. Miró alrededor con calma, como quien ya no espera respuestas externas, sino que empieza a reconocer las internas. Sacó el papel del bolsillo una vez más. Estaba arrugado por el uso constante. Lo alisó con cuidado. Y entonces comprendió algo que hasta ahora no había visto con claridad total. El versículo no hablaba solo de dinero. Hablaba de dominio. Durante años, el dinero había dominado sus decisiones. El miedo había dominado su mente. El orgullo había dominado su silencio. Y ahora, por primera vez, Mateo sentía que nada de eso tenía el mismo poder sobre él. Cerró los ojos. No para pedir nada, sino para agradecer. Agradecer por el proceso. Por el despertar. Por la crisis que lo obligó a mirar hacia arriba cuando ya no podía sostenerse solo. Abrió los ojos lentamente. Y en ese momento entendió con una claridad absoluta. Si este problema nunca hubiera ocurrido, él nunca habría regresado a depender de Dios de esta manera. La deuda, que había visto como una desgracia, había sido el punto exacto que necesitaba para cambiar su vida desde la raíz. Mateo respiró hondo. Y por primera vez, en lugar de preguntarse cuándo terminaría esta etapa, se preguntó cómo podía vivir el resto de su vida sin olvidar lo que había aprendido aquí. Mateo regresó a casa con una serenidad que no conocía. Las mismas paredes. La misma mesa. Las mismas facturas, ahora ordenadas. Pero él ya no era el mismo hombre que había caminado por ese apartamento días atrás con el pecho oprimido. Se sentó y miró todo en silencio. Recordó la primera mañana, cuando el teléfono vibraba y él no tenía fuerzas para contestar. Recordó el miedo constante. La vergüenza. El aislamiento. Y le pareció increíble que, en tan poco tiempo, lo que más hubiera cambiado no fuera su situación financiera, sino su manera de pensar. Tomó la libreta una vez más. Leyó la primera pregunta que había escrito. ¿Qué tiene que cambiar en mí para que esto no vuelva a pasar? Sonrió levemente. Ahora conocía la respuesta. No se trataba de ganar más dinero. No se trataba de ser más cuidadoso con números. Se trataba de no volver a vivir sin dirección. De no volver a tomar decisiones desde el miedo. De no volver a creer que podía cargar solo con el peso de su vida. Mateo entendió algo con total claridad. La deuda lo había llevado al límite. Pero el límite lo había llevado de regreso a Dios. Y ese regreso valía más que cualquier cifra que apareciera en su cuenta bancaria. Se recostó en la silla y cerró los ojos. Ya no sentía que estaba luchando por salir de una crisis. Sentía que estaba aprendiendo a vivir de una forma nueva. Y sabía que, aunque el proceso aún no terminaba, lo más importante ya había ocurrido dentro de él. Pasaron algunas semanas. Las llamadas no desaparecieron de un día para otro. Las deudas tampoco.
El proceso siguió siendo real, constante, disciplinado. Pero Mateo ya no caminaba con la cabeza baja. Ahora contestaba el teléfono. Ahora abría el correo. Ahora tomaba decisiones con calma. Y cada vez que sentía la presión volver, recordaba lo que había aprendido en el parque, en la libreta, en el silencio de su apartamento. Una tarde, mientras caminaba por la misma calle de siempre, pasó frente a la panadería donde semanas atrás había querido entrar y no pudo por no tener dinero. Esta vez entró. Compró pan caliente. Se sentó en una mesa pequeña junto a la ventana. Y mientras partía el pan con las manos, entendió algo que le hizo sonreír. La libertad que tanto había buscado no llegó cuando recibió dinero inesperado. Llegó cuando dejó de vivir dominado por el miedo. Cuando dejó de esconderse. Cuando volvió a depender de Dios antes de depender de sus propias fuerzas. Mateo miró hacia la calle, observando a las personas pasar con prisa, exactamente como él lo hacía antes. Y sintió un deseo profundo de decirles algo que ahora sabía con certeza. Que la verdadera esclavitud no siempre tiene que ver con lo que debemos, sino con lo que dejamos que gobierne nuestras decisiones. Terminó su pan, se levantó y salió a la calle con paso tranquilo. Las deudas aún estaban ahí. Pero él ya no era un esclavo. Porque había aprendido que la verdadera libertad comienza cuando uno decide vivir con dirección, con verdad y con Dios en el centro de cada decisión. Si esta historia habló a tu corazón, quizá no sea por el dinero, sino por las decisiones que estás tomando en silencio. A veces creemos que nuestro problema es lo que debemos afuera, cuando en realidad la lucha más grande está ocurriendo dentro de nosotros. Recuerda esto, la verdadera libertad no comienza cuando desaparecen las deudas, sino cuando dejamos de vivir dominados por el miedo y volvemos a buscar dirección en Dios. Si este mensaje te dejó pensando, te invito a apoyar este contenido con un me gusta y a suscribirte al canal. Así podemos seguir compartiendo historias que no solo se escuchan, sino que se sienten y transforman.